gran ciencia que se hace aquí en Uruguay. Todo lo que les voy a hablar hoy, les anticipo y le hago el spoiler antes. Oportunidades. Yo quiero fundamentalmente agradecer todas las oportunidades, porque la vida se trata de eso, de las oportunidades que tenemos cuando somos jóvenes, las oportunidades que nos dan nuestros padres, las oportunidades que nos dan nuestros maestros, las oportunidades que nos dan nuestros directores y nuestros mentores, las oportunidades que nos dan nuestros colegas maravillosos como ustedes. Y se trata de oportunidades que queremos dar y que estamos muy comprometidos por dar, y es oportunidades para pacientes que sufren de cáncer y enfermedades autoinmunes. Esas son la mayor cantidad de oportunidades que queremos hoy comprometernos para dar. Así que de eso se va a tratar mi conferencia. Voy a buscar permiso, incluso. De una dulce aventura, ya vamos a ver por qué es dulce, contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Básicamente, un viaje que comenzó cuando yo era 30 años más joven que ahora, 30 años más joven y más flaco que ahora, y atravesó varias etapas, poniendo ladrillos sobre los descubrimientos, y hoy en día estamos ya dispuestos a avanzar hacia el sueño mayor que puede tener un científico, y es poder llegar a los pacientes, poder mejorarle la calidad de vida y la expectativa de vida a pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes. Es una historia muy argentina y muy latinoamericana, y es por eso que quise representar aquí. Por un lado, involucra dos agalectinas, que son proteínas que se unen a azúcares y a azúcares glicanos, que voy a nombrar durante toda esta charla. Por eso acá está la pareja de a dos bailando tango, y como estas proteínas se unen a azúcares, por eso se llaman lectinas, acá el dulce de leche, que está muy cuestionado si es argentino o si no es argentino. Bueno, durante los últimos años hemos sido testigos de una revolución enorme en torno a la inmunoterapia en cáncer. ¿Qué es la inmunoterapia en cáncer? Es básicamente aumentar nuestras propias defensas, nuestros propios linfocitos, para que ellos mismos puedan eliminar un tumor. Hace 2 décadas, cuando nosotros escuchábamos la palabra cáncer y había un diagnóstico de cáncer, primero había una connotación negativa. Hoy en día cada vez es menos negativa. Hay muchos pacientes que atravesaron la enfermedad, que están curados, que realmente no han tenido recaídas, y esto se debe fundamentalmente a la gran cantidad de hallazgos, entre ellos la inmunoterapia. Hace 2 décadas escuchábamos la palabra quimioterapia, terapias dirigidas o radioterapia. O sea que la célula cancerosa, la célula tumoral que estaba creciendo, era el centro de la acción. Hoy en día es el microambiente, el ambiente que está alrededor del tumor, el que adquiere la importancia. Ya no vamos directamente a la célula tumoral para poder eliminarla, sino que la inmunoterapia trata de poder potenciar ese ejército que hay alrededor de un tumor para poder eliminarlo. Básicamente, todos tenemos linfocitos que en el timo o en la médula ósea, según sean linfocitos T o linfocitos B, aprenden a reconocer moléculas extrañas. Si nos infecta un virus, si nos infecta una bacteria, si nos infecta un parásito, si nos infecta un hongo, o si está creciendo un tumor, porque el tumor tiene proteínas extrañas que son reconocidas por linfocitos. Los linfocitos llegan al lado del tumor, quieren matar al tumor, pero no pueden. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Si los linfocitos reconocen proteínas extrañas en el tumor que está creciendo, ¿por qué no pueden eliminarlos? Entonces, se ha pensado que los tumores tienen estrategias, mecanismos para poder frenar la respuesta inmunológica antes que el sistema inmunológico pueda eliminar al tumor. ¿Hablo rápido? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bien. Y realmente ha habido una revolución enorme. Acá vemos los tumores rodeados de una gran cantidad de linfocitos que se acercan y que en gran parte pueden eliminar los tumores en las primeras fases de la enfermedad.
Y esto permitió que los padres de la inmunoterapia, que son Tasuku Honjo y Jim Allison, ganaran el premio Nobel en Medicina en 2018 al descubrir dos moléculas que son los frenos de mano de la respuesta inmunológica. Imaginémonos que estamos manejando un auto. Entonces apretamos el acelerador. Ese auto son los linfocitos que quieren llegar. Durante muchos años la gente creyó que apretando el acelerador llegaba perfectamente a poder eliminar al tumor. Sin embargo, no se podía. ¿Qué descubrieron estos dos hombres que fueron pioneros? Que había que sacar el freno de mano, que había frenos, que había señales negativas que frustraban al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico no pueda llegar al tumor. Ellos descubrieron dos moléculas. CTLA4 es una, Jim Allison, y el PD1, Tasuku Honjo, en Japón es otro. Son dos moléculas que están en la superficie de los linfocitos y que hacen que esos linfocitos no se activen, que dejen de activarse. Estas dos moléculas tienen sentido en el sistema inmunológico en general porque frenan la respuesta inmunológica, porque cuando nos infecta, por ejemplo, un virus, una bacteria, llega un momento que todo esto tiene que volver a la homeostasis, tiene que volver a la normalidad. No podemos tener una respuesta inmunológica exacerbada. Estas moléculas tienen esa función fisiológica. Yo me infecto con una bacteria, con un virus, se establece, se monta una respuesta inmunológica y llega un momento que hay que frenar, que hay que volver a la homeostasis. Estas moléculas tienen esta función. Por eso son señales negativas. Y se le ha dado a llamar puntos de chequeo inhibitorio. Vamos a escuchar esta palabra durante toda esta charla. Básicamente, la inhibición de los puntos de chequeo inhibitorio logró aumentar la respuesta inmune y aumentar la sobrevida y la sobrevida libre de enfermedad en un gran número de pacientes y en un gran número de tumores, en tumores de piel, en tumores colorectal, en tumores de cabeza y cuello, en tumores de renal metastásico. Cada vez hay más pacientes y más tumores que se benefician de los anticuerpos que inhiben a estos puntos de chequeo inhibitorio. ¿Qué hacen estos anticuerpos? Estos puntos de chequeo inhibitorio bloquean la acción, ¿no es cierto? Si yo bloqueo a su vez estos puntos de chequeo inhibitorio con anticuerpos monoclonales, el sistema inmunológico puede acceder hacia el tumor. Entonces, repasemos cómo se genera una respuesta inmunológica frente a un tumor. Este es un tumor que libera antígenos tumorales. Habíamos dicho que los tumores tienen mutaciones y esas mutaciones se traducen en proteínas que son anormales. Esas proteínas anormales se llaman neoantígenos. Son antígenos que están mutados y que son reconocidos por unas células que están todo el tiempo patrullando nuestro organismo, que se llaman células presentadoras de antígeno o células dendríticas. Estas células dendríticas captan los antígenos que liberan los tumores. Fíjense acá las protuberancias que tienen, a través de ellas pueden captar, pueden procesar, viajan por los linfáticos aferentes y llegan al ganglio linfático. ¿Vieron? Cuando estamos enfermos tenemos los ganglios inflamados. ¿Recuerdan cuando tuvimos angina, cuando tuvimos una gripe? Es porque ahí está sucediendo una respuesta inmunológica. Esas células dendríticas viajan por los vasos linfáticos aferentes, llegan hasta el ganglio linfático y ¿con quién se encuentran? Se encuentran con los linfocitos T. Todos tenemos linfocitos T que salen del timo, por eso se llaman linfocitos T, y tienen un receptor que reconoce estas moléculas extrañas. Cuando se encuentran en este encuentro cercano del tercer tipo, se encuentran en una zona que está en el ganglio linfático y le da señales, le da información a ese linfocito T para que ese linfocito T se active. Una vez que se activa y que reconoce a través del receptor que tiene el linfocito, reconoce esas proteínas tumorales o de microbios, esto es extrapolable a cualquier respuesta inmunológica, se activa y produce miles de millones de linfocitos que le llamamos clones exactamente iguales. ¿Qué van a hacer? Van a viajar hacia el tumor para poder eliminarlo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos dos células que se tienen que acordar. Células dendríticas y linfocitos. Estos linfocitos, entonces acá está la célula dendrítica que le está mostrando este antígeno al linfocito. El linfocito T se activa, produce muchos clones del ejército iguales, llegan al tumor para poder eliminarlo
¿Y qué tiene el microambiente tumoral? Tiene una gran cantidad de estas moléculas coinhibitorias o puntos de chequeo inhibitorios que mencionamos recién. Frenan la respuesta. Entonces el PD1 y el CTLA4, que están expresados, presentes en esos linfocitos, frenan la respuesta para que no se genere. ¿Dónde están presentes estas moléculas? Tanto en el ganglio linfático como también en el microambiente tumoral. Y está claro, el linfocito llega, quiere eliminar y se frustra, está paralizado, no puede eliminar. Y la estrategia es poder aumentar esos linfocitos que se llaman exhaustos. De querer reconocer y no poder, se tornan exhaustos. Llega un momento que ya no pueden más. Y lo que hay que hacer es sacarlos de ese exhaustamiento inmunológico, de ese agotamiento, y hacerlos que se tornen fuertes para poder eliminar un tumor. Bueno, acá vemos, esto me gustó siempre esta foto, porque no es de una revista científica, sino es de una revista que es The Economist, donde muestra la importancia de la inmunoterapia en los tratamientos de cáncer en general. Y fíjense, acá está el tumor, acá está el ejército de linfocitos T. Los linfocitos T quieren ingresar hacia el tumor para poder eliminarlo, y sin embargo tienen estas señales inhibitorias que impiden que el linfocito pueda llegar. ¿Qué hacen los anticuerpos, anti-PD1 y anti-CTLA4? Levantan la barrera. Los linfocitos entonces pueden ingresar hacia el tumor. Esa ha sido la gran revolución que ha salvado millones de vidas en los últimos años. Entonces, pasando a la clínica, esta revolución se ha traducido en la clínica. El primer tumor en el cual se han ensayado estas terapias es el melanoma, que es un tumor de piel muy maligno. En estos tumores de piel malignos, el melanoma, generalmente, cuando el melanoma ya era metastásico, cuando ya había invadido otros órganos, normalmente se lo trataba con quimioterapia. En viejos tiempos, ahora también, en muchos casos donde los pacientes no responden a inmunoterapia, también se sigue tratando con quimioterapia. Pero fíjense este primer efecto que se observó con nivolumab. Nivolumab es el nombre del anticuerpo anti-PD1. Estos son los pacientes que sobreviven, el porcentaje de pacientes que sobreviven a la enfermedad en el tiempo y la sobrevida libre de progresión en estos pacientes. Pero fíjense cuando se bloquean ambas señales, con nivolumab y con ipilimumab, o sea, con anticuerpos, contra esas dos moléculas que vimos recién, PD1 y CTLA4, cuanto más moléculas, cuanto más freno de mano, más aumento de la respuesta inmunológica y se elimina mucho mejor el tumor. Bueno, todas estas proteínas, PD1, CTLA4, todos estos puntos de chequeo inhibitorio, se han estudiado a nivel del concepto de proteína o de genes, pero durante los últimos años, y es donde nosotros nos insertamos, se ha introducido mucho el concepto de azúcares que están en la superficie de la célula y que son decodificados por distintas proteínas. Esto forma parte de una nueva disciplina a la cual llamamos glicómica. Así como existe la genómica y existe la proteómica, existe la glicómica. ¿Qué es la glicómica? El conjunto de azúcares que están en la superficie de las células. Cuando nosotros leíamos los libros en los años 80, la gente de mi generación, Pablo, Luis, todos, lo que veíamos era el concepto de los azúcares decoran la superficie de la célula. Hoy en día, el paradigma que yo les voy a contar va en contra de la palabra decorar. Los azúcares no son solo un ornamento. Cuando uno ve una célula desde arriba por microscopía electrónica, ve un bosque arriba de la célula que está acá en azul, al cual llamamos siempre glicocálix. Son azúcares que están decorando. ¿Cuál es la idea nuestra? Este nuevo paradigma es que estos azúcares tienen información biológica importante para la célula y esto es decodificado por proteínas que se unen específicamente a distintos tipos de azúcares. Algunas células tienen algunos azúcares, otras células tienen otros, y cuando se decodifica esa información, se indica si esa célula tiene que proliferar, tiene que diferenciarse, tiene que morir. O sea que dependiendo del azúcar que se exprese y de la lectina que está reconociendo, vamos a poder determinar una información diferente para cada célula y en cada momento de la evolución. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, vamos a entrar en la historia de los azúcares. Los azúcares no es solo el azúcar que tomamos y que le ponemos al café. Hay muchos tipos de azúcares diferentes.
y de acuerdo al tipo de azúcar va a haber una información diferente. De hecho, encontré esta figura que me gustó mucho de un manga donde están las proteínas de unión de glicanos leyendo la información y decodificando y traduciéndola en la superficie de las células. Un poco de eso se trata nuestro trabajo, que tratamos acá de resumir en la tapa de esta revista de Immunity, donde publicamos uno de nuestros trabajos, que es descifrar los glicocódigos en inmunidad. Digamos, nosotros lo que queremos es entender la información que tienen las células inmunológicas para poder ver si esos azúcares le indican a las células, más allá de las proteínas y los genes, a dónde tiene que ir esa célula. Bueno, y acá introduzco un concepto. ¿Se acuerdan del concepto de checkpoints o puntos de chequeo inhibitorio que les dije recién? CTLA4, PD1. Bueno, nosotros queremos introducir otro. Combinarlo un poquitito y con la palabra azúcares y glico es lo mismo, lo van a escuchar acá en forma indistinta, y son los glico checkpoints. O sea, son, en vez de ser las proteínas inhibitorias solamente, nuestro paradigma es que las proteínas leptinas reconocen azúcares y traducen señales negativas inhibitorias en el microambiente tumoral. Bueno, dentro de las proteínas reguladoras importantes de unión a azúcares que se han descrito, en el sistema inmunológico son importantes tres tipos: IGLEX, leptinas tipo C y galectinas. Nosotros vamos a concentrarnos en las galectinas, pero ¿cómo funcionan? Por ejemplo, en una célula tumoral hay azúcares diferentes que tienen información. Acá lo ven con cuadraditos, con redondelitos. Todo eso es información biológica importante, que cada leptina, cuando se une, va tratando de entenderla, a esa información, y cuando se une a la célula tumoral o cuando se unen las células del sistema inmunológico, macrófagos, monocitos, linfocitos T, esta información le dice: usted frénese. ¿Y para qué querríamos nosotros tener proteínas que le digan que tienen que frenar y que tengan los azúcares los tiene el tumor y les dice a las células que tienen que frenarse? Justamente como un mecanismo de escape, un mecanismo de evasión de la respuesta inmune antitumoral. Pero nosotros nos vamos a concentrar en un tipo de leptinas llamadas galectinas, que se liberan, en vez de estar en la superficie de las células, se liberan para afuera. Y al liberarse para afuera, interaccionan, se asocian a linfocitos, a macrófagos, a distintas células, y les dan señales de que se paralicen, de que mueran, y de eso se tratan las lectinas y las galectinas en general. Las galectinas son lectinas solubles, se liberan al medio extracelular y reconocen azúcares. Acá está el tipo de azúcares que por lo general reconocen las galectinas, que son unidades repetitivas de galactosa beta-1,4 en acetilglucosamina. Tanto el N-glicano como el gordoglicano en realidad son tipos de azúcares, porque cada lectina reconoce distintos azúcares. Y estos están en la superficie celular. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en una familia que se llama prototipo, que van a ver acá en celeste, en azul, y son como Pac-Mans, chiquitos, de un peso molecular muy bajo, que en concentraciones muy altas se expresan como dímeros y que se unen a la superficie celular, particularmente galectina 1. En general, algo pasa que es muy raro. Uno los ve liberados al medio extracelular, pero cuando los analiza bioquímicamente, tienen todas las características de proteínas que deberían estar en el citoplasma. Entonces, ha costado mucho entender cómo estas proteínas se liberan al medio extracelular para ejercer su acción, y la mayoría la encontramos en el medio extracelular, y sin embargo no tienen lo que se llama el péptido señal necesario para secretarse por el retículo endoplásmico y el Golgi. Bueno, en la última diapositiva, una de las últimas, les voy a contar un trabajo que nosotros hicimos donde intentamos develar ese misterio. Entonces, esto es una membrana de un linfocito, por ejemplo, con receptores, y acá ven, los receptores tienen azúcares porque son glicoproteínas, o sea, están anclados en la membrana y tienen azúcares. ¿Qué hacen las galectinas? Hacen de puente entre diferentes receptores glicosilados, entre diferentes receptores, y al hacer de puente le indican a una determinada célula qué es lo que tiene que hacer. ¿Vamos bien, chicos? ¿No? Bien, buenísimo. Después me hacen todas las preguntas que quieran.
Bueno, y la pregunta es, ¿cómo empezamos a trabajar con esto? Yo también me lo pregunto. ¿Cómo empezamos a trabajar con esto? Básicamente, es una historia interesante, muchos ya la escucharon, pero yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, año 1993, exactamente hace 30 años, y había hecho primero una tesina, un estudio en un laboratorio antes de recibirme de bioquímico. A mí me gustaba siempre la inmunología, pero no había lugar en la cátedra de inmunología, y en ese espacio trabajé en un lugar, me dijeron, hay lugar solamente en un laboratorio que trabajan en la retina del pollo. Yo me deprimí. Dije, no, la retina del pollo no, yo quiero curar el cáncer. Pero había lugar solamente en ese laboratorio. Y entonces tuve la alegría enorme de conocer a mi primer mentor, una persona maravillosa, que gracias a él yo seguí haciendo ciencia, que es Carlos Landa. Carlos Landa me dijo, mira, yo sé que a vos te gusta la inmunología, lo que vamos a hacer es hacer anticuerpos. Yo trabajo en glicoconjugados, en azúcares que están en la retina del pollo, en distintos receptores, y necesito anticuerpos. Entonces, inyectemos conejos y hagamos anticuerpos monoclonales, y de paso aprendes la técnica de anticuerpos policlonales y monoclonales. Dije, bueno, perfecto, negocio cerrado. Básicamente, en un año aprendí, pero aprendí mucho más que eso. Aprendí el amor de jugar, de la parte lúdica de la ciencia, que me acompañó durante muchísimas frustraciones que fui teniendo. Me recibí de bioquímico, año 1993, a principios del año 1993, y en la cátedra de inmunología había un lugar. Y me dijeron, bueno, pero el proyecto que te damos es un proyecto relacionado, en esa época estaba muy de moda la psiconeuroinmunología, cómo nuestro cerebro y nuestro sistema inmune estaban relacionados con los neurotransmisores. Estuve trabajando casi 6 meses sin absolutamente ningún resultado. Nada. Perdí de concurso de 16 personas, salí 17. Tenía una frustración atrás de la otra, no podía tener becas y pensaba que no servía para hacer ciencia. Hasta que hablando con una amiga en un momento y con mi ex director, Carlos Landa, lo uní con mi directora presente, que era Clelia Riera, y entre ellos dos decidieron que podía tomar algunos de esos anticuerpos que había generado durante la tesina de licenciatura que yo había hecho. Carlos me los había dado y yo los puse en el freezer de la casa de mis padres. Le hablo a mi madre a ver si todavía se acuerdan. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en ese momento poníamos los tubitos en los rollos de fotos que sacábamos cuando no existían las otras fotos. Entonces, esos tubitos a ver si todavía estaban. Todavía por suerte estaban. Y aparte también Carlos Landa los tenía en su laboratorio. Entonces, esto me salvó la vida, porque una noche lo que hice es, nosotros teníamos experimentos en los cuales sembrábamos distintos extractos de linfocitos, de monocitos, de células dendríticas, de todas las células del sistema inmune. Un día encontramos una proteína de 14 kilodaltons que estaba muy clara, que tenía un peso molecular muy claro, y terminó siendo lo que hoy sabemos que es galectina 1. En esa época la palabra galectinas no se había acuñado y empezaban a aparecer proteínas de unión a azúcares beta-galactósidos en plantas, en distintas especies. Bueno, nosotros lo encontramos en el sistema inmune de ratón y en el sistema inmune humano. Bueno, durante mi tesis doctoral eso me abrió el camino, la purificamos, y cuando la purificábamos y se la poníamos a cultivos de linfocitos, digamos, poníamos en las placas y había linfocitos, al otro día desaparecían, se nos morían. Pero no se nos moría cualquier linfocito, se nos morían los linfocitos que estaban muy activados. Entonces dijimos, bueno, o acá tenemos algo tóxico, o acá tenemos un paradigma de inducción de muerte celular. Galectina 1 estaba matando esos linfocitos cuando estaban activados. Y dicho y hecho, publicamos ese trabajo y después vinieron muchos trabajos demostrando este efecto. Básicamente demostramos que galectina 1 tiene una amplia actividad inmunosupresora y antiinflamatoria, se une a estos azúcares beta-galactósidos, y una característica fundamental es que estaba muy incrementada en tumores. Digamos, cuando respecto a células normales, 10, 100 veces más
en una célula que se hacía tumoral. Cuando uno toma bases de datos, en general, lo que sucede es todas estas curvas, y se las muestro en todos los tumores porque sucede en el 90% de los tumores. Cuanto más galectina 1, esto marca la sobrevida de los pacientes a lo largo del tiempo. Estas son curvas que se llaman Kaplan-Meier, y lo que marcan, por ejemplo, acá está cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma, que es el cáncer de piel, riñón, y cuanto más galectina 1 se ve que está acá en rojo, la sobrevida es peor. Siempre cuando había más galectina 1, el paciente sobrevivía menos, tenía menos tiempo de vida, y el tumor era más metastásico, más invasivo. Entonces dijimos, bueno, eureka, si galectina 1 suprime la respuesta inmunológica, y si hay más en los tumores que se hacen más invasivos, ¿no será que los tumores tienen galectina 1 para evadir la respuesta inmune? O sea, el sistema inmune se le acerca y el tumor produce galectina 1 para poder paralizar esos linfocitos T. ¿Vamos bien? Planteamos entonces esa hipótesis, y acá es como que les hago el final de la película, digamos. No les voy a contar los experimentos para poder ir más rápido, pero lo que vimos con mi primer becaria doctoral fue que, y esto ya fue en Buenos Aires, cuando pude viajar en Buenos Aires en el año 99, que los tumores, particularmente comenzamos con el melanoma, que es el tumor de piel maligno más peligroso que hay, o era el más peligroso hasta que apareció la inmunoterapia. Básicamente es liberada, ven acá el celeste, se libera galectina 1, los linfocitos T están llegando al tumor y los tumores, galectina 1 mata a esos linfocitos T por un fenómeno que se llama apoptosis o muerte celular programada antes que los linfocitos eliminen al tumor. Le llamamos a esto the sweet kiss of death, o sea, el dulce beso mortal. Básicamente algunos de los experimentos de este trabajo. Vimos que cuando le sacábamos a los sobrenadantes de melanoma galectina 1, perdía la capacidad inmunosupresora del melanoma. Vimos que cuando bloqueábamos galectina 1, este es un tumor, un melanoma en ratón, fíjense cómo crece, fíjense cómo se reduce su crecimiento cuando silenciamos galectina 1. ¿Cuál es el razonamiento? No hay galectina 1, entonces al no haber galectina 1, no hay escape tumoral y el linfocito puede entrar y puede eliminar al tumor. Y ahí vemos la reducción de ese tamaño tumoral. Y esto desaparecía cuando eliminábamos linfocitos T, o CD4 o CD8, sugiriendo que había un diálogo entre el tumor y el sistema inmunológico en este fenómeno inducido por galectina 1. Tuvimos la enorme alegría que para nosotros desde Argentina, en un trabajo hecho en Argentina, nunca soñamos que podía hacerse esto de publicarlo en la tapa de Cancer Cell, que es una revista muy fuerte de cáncer. Y esto nos empoderó, que esa palabra se utiliza mucho ahora, nos empoderó mucho en ese momento y dijimos, bueno, creo que estamos ante algo interesante. Esto fue en marzo del año 2004, para situarlos en el tiempo. En agosto del 2004 recibo en el Hospital de Clínicas un llamado de teléfono de una científica de Harvard, del Dana-Farber Cancer Institute, Margaret Sheep, que me propuso, me dijo, que uno de los genes que más se expresaba en los tumores que ella trabajaba, que eran los linfomas Hodgkin, era justamente galectina 1. El linfoma Hodgkin se caracteriza, como pueden ver acá, por una célula grande que se llama célula de Rich-Steinberg y un gran infiltrado de linfocitos alrededor. Esos linfocitos, cuando uno le saca la foto, parecería que estarían eliminando la célula tumoral. Y sin embargo, esos linfocitos son totalmente improductivos, están paralizados. Y se desconocía cuáles eran los mecanismos de escape que tenía el tumor. Bueno, después de muchos trabajos que hicimos, que publicamos acá en estas 3 revistas, PNAS y Blood, junto con Margaret, demostramos que galectina 1 también era importante en tumores oncohematológicos, o sea, no solamente en tumores sólidos como el melanoma, sino también en tumores que están en la sangre, como el linfoma Hodgkin. Demostrando que juega un rol en el escape tumoral, los mecanismos a través de los cuales se produce, etc. Hoy en día ya hay muchísimos trabajos, tanto de nuestro laboratorio como de distintos laboratorios del mundo, demostrando que galectina 1 activa programas de inmunoevasión en una gran diversidad de tumores. Y esto nos alegró mucho porque, como decía Marcelo recién, una de las cosas que nos pone a nosotros, a los científicos, muy felices es que los que trabajamos en algún lugar del mundo, que en otro lugar del mundo puedan reproducir los resultados. Y hoy en día muchísimos laboratorios
han podido ver que galectina 1 es un mecanismo de escape tumoral. Entonces cuéntenme ustedes, si galectina 1 es un mecanismo de escape tumoral, ¿tengo que aumentarla o tengo que bloquearla? Bloquearla, muy bien. Entonces, a eso fuimos. El microambiente tumoral es un microambiente donde hay héroes, donde hay villanos, pero también hay cómplices y traidores. Es la misma sociedad que vemos en el día a día. Hay tumores que serían los grandes villanos, ¿no? Para nosotros y tenemos que combatirlos. Hay héroes que son los linfocitos T efectores, CD8. Pero también hay otros linfocitos que se hacen pasar por linfocitos, que se llaman linfocitos T reguladores, que están como ahí medio conspirando junto con el tumor, y lo que hacen es eliminar a los linfocitos T efectores, de modo tal que los linfocitos T efectores no puedan actuar. Esos son los traidores y los cómplices. El microambiente tumoral está compuesto de todo eso. Entonces, el resultado final de lo que sucede cuando uno bloquea o cuando una proteína actúa es el resultado de la acción sobre todas estas células. Entonces, nosotros queríamos comprender el mecanismo molecular a través del cual este mecanismo de escape tumoral sucedía. Y es así que estas son las células. Cuando uno ve un microambiente de un tumor que está creciendo y le saca una foto, va a ver una gran cantidad de células tumorales, pero también va a haber células dendríticas. ¿Se acuerdan de las dendríticas que vimos recién, que presentaban el antígeno? Hay dendríticas, hay macrófagos, hay linfocitos T, por supuesto, CD8, hay células regulatorias, que son estos cómplices de los cuales hablamos, hay células endoteliales que se ocupan de formar vasos sanguíneos, y hay fibroblastos. O sea, hay una gran cantidad de células. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo haría galectina 1 o cómo afectaría a cada una de estas células? Quisimos hacer una disección. Entonces, primero de todo, esta diapo es un poco aburrida, así que la voy a pasar más rápido, pero tenemos que entender a dónde se une molecularmente galectina 1. Galectina 1 reconoce N-glicanos y O-glicanos, que son los dos tipos a grandes rasgos de glicosilación. Fundamentalmente se une a estos cuadraditos y circulitos azules y amarillos, o sea que le gusta el azul y amarillo como le gusta al investigador que trabaja en ese tema. Me imagino que a muchos les gustará el azul y el amarillo acá. No importa, somos amigos igual. Básicamente, galectina 1 se une a esto que se llama lactosamina, o sea, galactosa en acetilglucosamina. Cuanto más hay de elongación, más posibilidades de unión. Sin embargo, muchas células, como las células tumorales, tienen estos rombitos que se ven en fucsia, que son el ácido ciálico en posición alfa 6. Es un monosacárido que bloquea la acción de galectina 1. Entonces, hay hay enzimas que generan estos ligandos en las células, por ejemplo en linfocitos, pero también hay enzimas que generan este rombito y que prohíben la acción. Entonces es el equilibrio entre aquellos azúcares que impiden la acción de galectina 1 y aquellos azúcares que promueven la acción de galectina 1. ¿Qué es lo que vimos? Con una investigadora, bueno, ahora es investigadora brillante, en su momento era una estudiante brillante que vino a mi laboratorio, Marta Toscano. Ella me dijo, yo quiero estudiar los mecanismos por los cuales esto sucede. Entonces empezamos a explorar a qué tipo celular, a qué tipo de linfocitos T se podía unir galectina 1. Hay muchos tipos de linfocitos T. Nosotros ahora los simplificamos como linfocitos T activados, pero hay algunos que reconocen bacterias, otros que reconocen virus, otros parásitos, otros tumores. Las TH1, que producen interferón gamma, las CD8 y las células TH17, que producen interleuquina 17, son células importantes en eliminar tumores. Pero también, paradójicamente, son las células que causan enfermedades autoinmunes. Son las células que cuando se exacerban causan y dañan la artritis, dañan la articulación causando artritis, o las vainas de mielina causando esclerosis múltiple, o el páncreas causando diabetes. Lo que vimos es que galectina 1, y acá está el semáforo en verde, se une a receptores en estos tres tipos celulares. Sin embargo, cuando tengo un linfocito T virgen, una célula TH2, que es una célula más supresora y más de alergias, de parásitos, o una célula T regulatoria, que son estos cómplices, están cubiertos de esos rombos que vimos hace un ratito. Entonces, ¿qué hacían estos? El ácido ciálico impedía la acción de galectina 1. Entonces,
vimos entonces que las células a las cuales mata galectina 1 son justamente las células que nos sirven para poder defendernos de tumores, pero son también las células que causan autoinmunidad. Entonces, por un lado es buena y por el lado es mala. De acuerdo a la patología, de acuerdo a la enfermedad, es un héroe y un villano. Y en este paradigma es donde nos vamos a concentrar en toda esta charla. Tuvimos la alegría de publicar este trabajo en Nature Immunology con Marta, pero mientras tanto vino otro becario brillante al laboratorio, y voy a decir ahora a todos los becarios brillantes, los 30 que tuve, para que no se me ofendan. Y lo que me dijo Juan Martínez, a mí me interesan las células dendríticas, porque las células dendríticas son las que se acercan al tumor. El tumor le brinda antígenos, la célula dendrítica los presenta, entonces quiero ver el efecto de galectina 1 sobre la célula dendrítica. Lo que él vio es que sobre la célula dendrítica, lo que sucede es que cuando galectina 1 se une, genera un circuito que paraliza a la célula dendrítica. No la mata, pero la paraliza. Se une básicamente a un receptor que se llama CD43, que tiene muchos de estos azúcares, y luego traduce señales produciendo una citoquina, que es un factor soluble, interleuquina 27 y luego interleuquina 10. Cuando uno bloqueaba este circuito, interleuquina 27, interleuquina 10 o galectina 1, que es lo que se ve en estos experimentos, lo que se veía es que desaparecía el escape tumoral. O sea que galectina 1, bajo diferentes vías, era supresora. A los linfocitos T activados los mata. Y a las células dendríticas, que son las que presentan el antígeno, las paraliza. ¿Y qué pasa si las paraliza? No pueden interaccionar y asociarse con los linfocitos T. Bien, esto le llamamos a este trabajo entonces galectina 1 activa circuitos tolerogénicos en células dendríticas a través de mecanismos dependientes de interleuquina 27 e interleuquina 10. Publicamos este trabajo en Nature Immunology en 2009 y luego, muy recientemente, vimos cuáles son los factores de transcripción que regulan la producción de esta proteína en el microambiente. Pero hay un evento que es el evento crucial en escape tumoral, que es la metástasis. No es tanto la progresión del tumor, porque un paciente en realidad el gran peligro es la metástasis que sufre en la mayoría de los tumores. Entonces quisimos tomar un tumor en ratón que sea muy metastásico, que genere mucha metástasis. Y tomamos para eso, gracias al esfuerzo de Tomás Dalotto Moreno y de Mariana Salatino, tomamos un tipo de tumor de mama triple negativo que hace metástasis en pulmón. Entonces dijimos, tenemos líneas tumorales que expresan mucha galectina 1, otras a las cuales silenciamos galectina 1, se las inoculamos a ratoncitos que tenían que eran propensos a generar ese cáncer de mama y a tener metástasis posterior, y esto lo que se ve son las metástasis. Cuando había mucha galectina 1 en el tumor primario, todos estos puntitos son metástasis. Miren, fíjense cómo se ve la metástasis en el pulmón. Cuando bloqueamos en el tumor primario, en el tumor de mama, galectina 1, desaparecen las metástasis y se ven completamente limpios, o un gran porcentaje de reducción en los pulmones que tienen metástasis. Y esto se correlacionó con una reducción de estas células supresoras. ¿Se acuerdan las T regulatorias o supresoras que eran los cómplices, ¿no? Las que suprimían a los efectores. Entonces, yo cuando bloqueo galectina 1, como no genero dendríticas tolerogénicas, estas no expanden células T regulatorias y esto se ve a nivel sistémico y esto se traduce en menos metástasis. O sea, bloqueo galectina 1, se bloquea el crecimiento tumoral y se bloquea la metástasis. Tuvimos la alegría de colaborar con este trabajo con Eduardo Sinaga, y muchas de las patologías y muchos de los tejidos que se ven ahí están hechos acá en Uruguay. Fue, creo, el primero de los trabajos, ¿no?, que colaboramos. Bien, pero hay otro tipo de tumor que nos interesaba particularmente porque también tiene una gran cantidad de células T regulatorias y de inmunosupresión asociada, que es el cáncer colorectal. El cáncer colorectal es uno de los principales, de los tumores más frecuentes que hay, y hoy en día aparece inclusive en individuos menores de 45 años, lo cual es bastante llamativo. Entonces tomamos distintos modelos de carcinogénesis, de inducción de cáncer en tumor colorectal. Lo que vimos acá es que la expresión de galectina 1 en cáncer colorectal es independiente en pacientes de la inestabilidad microsatelital. Esto que parece chino es en realidad muy importante porque
Solo los pacientes, un 15% de los pacientes que tienen cáncer colorectal responden a la inmunoterapia que yo les mencioné anteriormente. O sea que hay un 85% que no responden. Y ese 15% tiene una característica y es la inestabilidad microsatelital y deficiencia en enzimas de reparación. Lo bueno es que galectina 1 se expresaba en tumores aunque no tuvieran eso, con lo cual era un buen blanco terapéutico en ese 85% de pacientes que quedaban disponibles y que no respondían a la inmunoterapia. Lo que vimos es que en esta oportunidad galectina 1 genera inmunosupresión aumentando la cantidad de un tipo de linfocito que se llama T regulatorio, que es de tipo CD8 en vez de CD4, como convencionalmente se lo ha pensado. Fíjense este experimento. Ratoncitos knockout, o sea, ratoncitos que no tienen, nacen sin el gen de galectina 1. Cuando se los somete a carcinogénesis de colon, tiene una disminución pero dramática del número de tumores en esos experimentos. Esto nos hizo elegir el cáncer de colon como primer blanco para la terapia que nosotros proponemos. Bueno, hay algo que era bastante particular y era que cada vez que un patólogo veía los tejidos de tumores con los cuales trabajábamos, nos decían, sí, cuando ustedes bloquean galectina 1, hay una gran cantidad de infiltrado, pero también hay menos vasos sanguíneos. Deberían explorar la vascularización, la angiogénesis. ¿Por qué es importante esto? Los tumores, además de tener ese mecanismo de escape a través del sistema inmunológico, tienen otros mecanismos para crecer. Dentro de esos mecanismos está el llamado vascularización, neovascularización o angiogénesis, donde le llega oxígeno y nutrientes al tumor para poder crecer y para eso va formando nuevos vasos sanguíneos. Acá pueden ver un tumor rodeado de vasos sanguíneos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto lo descubrió fundamentalmente Napoleone Ferrara en los años 70 y vio que había un factor llamado factor del crecimiento endotelial que se unía a su receptor en las células endoteliales. Es un receptor compuesto de 7 dominios de tipo inmunoglobulinas y traducía señales que le indicaban a una célula endotelial que tenía que formar vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, ustedes saben, se forman a través de las células endoteliales. Y los tumores empezaron a generar vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pensó Napoleone Ferrara? Hagamos un tratamiento contra el factor de crecimiento endotelial. A este tratamiento se lo llamó bevacizumab, esta droga, o Avastin, y se utiliza para muchos tumores. Pero ¿cuál es el problema? Muchos pacientes empiezan a tomar eso, reciben, digamos, este tratamiento, les va muy bien por un tiempo, pero después hay una ventana de tiempo en que empiezan a generar resistencia, empiezan a no responder y el tumor empieza a crecer nuevamente. Como nos dijeron que en realidad podía ser que galectina 1 forme vasos sanguíneos, vino al laboratorio un becario que conoció muy bien, de Eduardo, que vino mucho a Uruguay, que es Diego Crossi, y que había estudiado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y me dijo, a mí me gustaría estudiar angiogénesis, ¿por qué no planteamos el rol, independientemente del rol inmunosupresor, el rol de galectina 1 en la vascularización, en angiogénesis? Y acá les voy a hacer 2 historias largas, bien cortas, porque si no nos vamos a quedar hasta tarde y ustedes tienen que irse a clase. Básicamente lo que vimos es que en situaciones de hipoxia, o sea, cuando el tumor tiene muy bajo oxígeno, que es una situación cuando el tumor crece mucho, saca oxígeno, entonces empieza un momento donde le falta oxígeno. Y esa falta de oxígeno es el estímulo principal para que se produzca galectina 1 y se libere galectina 1. El tumor libera galectina 1 a través de un factor de transcripción que muchos conocen acá, que se llama NF-κB, es un factor, no importa, a nivel molecular es importante, y se une cuando tratamos de hacer ensayos para poder ver de cuáles de los receptores que uno tiene en la célula endotelial se podía unir galectina 1 en la célula endotelial, nos encontramos con una enorme sorpresa, que yo al principio pensaba que era una equivocación, y lo repitieron muchos becarios, y es que se unía exactamente al mismo receptor que se unía el factor de crecimiento endotelial, al receptor tipo 2, y acá se unía galectina 1, especialmente a los N-glicanos complejos, traduciendo de alguna manera las mismas señales que el VEGF. Bueno, nos pusimos re contentos,
Escribimos un trabajo rápido y le pusimos Galectin 1 mimics VEGF, o sea, Galectina 1 mimetiza el VEGF. Lo mandamos a la mañana y nos rechazaron el trabajo a la tarde. Fue el trabajo más rápido que nos rechazaron de toda nuestra vida. Y ahí nos dijeron, no, tienen que explorar a nivel, necesitan hacer biología molecular acá, necesitan hacer una disección. Entonces empezamos a explorar el receptor que vimos anteriormente, que lo vemos acá, tiene 7 dominios de inmunoglobulinas y 18 sitios de glicosilación. O sea que expone muchísimos azúcares, lo cual justifica por qué le gusta tanto el receptor tipo 2. Pero no le gusta el 1 y el 3, que son otros dos receptores, porque están muy cianidados. Tenía mucho ácido ciálico. ¿Y qué dijimos del ciálico hace un ratito? Que impedía la acción de Galectina 1. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Hicimos mutaciones en el receptor y vimos que Galectina 1 se unía particularmente, no se unía al mismo lugar que VEGF, que es al dominio tipo 2, sino al 3, al 4 y al 7, mimetizando de alguna manera la afinidad que tenía el ligando canónico, pero no en los sitios a los cuales se unía el ligando canónico, que es el factor de crecimiento endotelial. Pero entonces, ahí pensamos una hipótesis. ¿No será entonces que cuando en los pacientes que les va mal y que no responden al tratamiento de anticuerpos anti-VEGF, el bevacizumab, el anticuerpo que planteó Napoleón Ferrara anti-VEGF, secuestra al VEGF y Galectina 1 entonces se encuentra su lugarcito libre? Dice, bueno, la casa quedó libre, se fue el VEGF, pero me queda el receptor libre para poder entrecruzarlo y para poder ejercer la acción. Y es así que planteamos esa hipótesis. Y esa hipótesis nos permitió, este es el graphical abstract, este es el resumen, demostrar entonces que en tumores que eran sensibles al tratamiento con anti-VEGF, o sea, los pacientes que les va bien, el endotelio, las células endoteliales, estaban cubiertas de ácido ciálico en posición alfa-2,6. ¿Y qué pasaba entonces? Galectina 1 no podía ejercer su acción porque estaban tapados los receptores. Y si Galectina 1 no ejercía su acción, no había vascularización. Y si no había vascularización, no había resistencia al tratamiento. Después, en aquellos que eran refractarios o resistentes, lo que sucedía era que el endotelio tenía todos esos azúcares azul y amarillos que habíamos visto hace un ratito. Galectina 1 se unía perfectamente, inducía vascularización, y esto generaba que Galectina 1 se une a los dominios 3, 4 y 7, generando fosforilación del receptor y señales de traducción. Estos son dos experimentos claves que quiero contárselos, que básicamente cuando nosotros neutralizábamos, hicimos este experimento para demostrar que esto sucedía. Este es un melanoma, un tumor que es sensible al tratamiento anti-VEGF. ¿Qué significa esto? Que cuando le doy al ratoncito el anticuerpo anti-VEGF, fíjense acá con anaranjado, disminuye perfectamente el crecimiento tumoral. Entonces dijimos, ¿qué pasa si hago un experimento en ratones que no tengan el ácido ciálico, porque si es sensible debería tener el ácido ciálico, en las células endoteliales, nada más que en las células endoteliales? Entonces, Galectina 1 debería unirse y debería haber resistencia. ¿Qué es lo que pasó? Cuando tomamos animalitos knockout de la enzima que genera ácido ciálico, sucedió esto. El tumor volvió a crecer. Esto es dedicado más a los científicos que a los chicos jóvenes, pero básicamente el tumor volvió a crecer. ¿Qué pasó de la cara opuesta de la moneda? Voy a mover para el otro lado. ¿Qué pasó? Al contrario, teníamos un tumor que era refractario, o sea que el tumor crecía aún con el tratamiento anti-VEGF. Hagamos el mismo experimento, pero saquémosle los ligandos de Galectina 1, o sea, los N-glicanos complejos a las células endoteliales, y ahí se tornó sensible. Y esto nos permitió demostrar este paradigma, que es los azúcares se prenden y se apagan, permitiendo que Galectina 1 se una o no se una, justificando por qué algunos tumores son resistentes al tratamiento y por qué algunos son sensibles al tratamiento. Tuvimos la enorme alegría de que cuando mandamos por primera vez el trabajo nos dijeron es demasiado, saquen toda una parte porque si no, no lo vamos a aceptar. Les agradecemos muchísimo porque eso nos permitió publicar 2 trabajos que aparecieron en la etapa de Journal Experimental Medicine y de Cell. Y fue para nosotros una enorme alegría habiendo hecho este trabajo aquí.
pero todavía en ratón. Y nosotros queríamos saber qué pasaba en los pacientes. Entonces, esperamos muchos años y había un problema enorme, que era, nosotros necesitábamos pacientes que habían sido tratados con bevacizumab, con la droga, para ver si aquellos tratados con la droga, galectina 1 aumentaba, o si galectina 1 podía predecir si iba a haber resistencia o si no iba a haber resistencia con esta droga anti-VEGF. Bueno, lo que por suerte encontramos es un trial, un ensayo clínico en el Reino Unido, que es el ensayo clínico mayor que se hizo con individuos tratados con anti-VEGF. Liberaron sus plasmas, liberaron sus muestras, nos mandaron las muestras a doble ciego. Nosotros hicimos los experimentos, aquí está Juan Carlos que hizo los experimentos de ELISA con galectina 1, les mandamos la información y ellos cotejaron todo. ¿Y qué concluyeron? Por un lado, los niveles de galectina 1 estaban elevados en plasma de pacientes con melanoma tratados con bevacizumab, participantes de este ensayo clínico. La expresión de galectina 1 al comienzo, y esto fue al principio una excepción, nosotros creíamos que íbamos a poder predecir en un paciente no tratado qué iba a suceder, y esto no pasó, no predecía absolutamente nada. Me falta un poquito. Bueno, me apuro. Básicamente vimos que a medida que pasaba el tiempo, los niveles incrementados de galectina 1 a lo largo del tratamiento con bevacizumab permitía predecir riesgos de recurrencia y muerte. O sea, que a medida que yo analizaba las muestras de pacientes, cuando aumentaba galectina 1 podíamos decir que al paciente le iba a ir peor con el tratamiento. Y esto fue muy importante porque además de un tratamiento era un biomarcador. Bueno, me voy a apurar un poquito porque si no va a ser grave. Bueno, ¿ustedes están cansados? No. O sea, ¿se quedarían un ratito más? Sí. Se quedarían un ratito. Bien. Aunque sean los chicos. Bien. Bueno. Decidimos explorar un tumor que es uno de los tumores más graves que hay. Ustedes saben que el cáncer de páncreas no hay con qué darle, realmente es muy difícil de tratar, es uno de los tumores más resistentes a la inmunoterapia, tiene el pronóstico más desfavorable. Entonces comenzamos a colaborar con los investigadores que más saben de esto, Pilar Navarro del Hospital del Mar de Barcelona, y generamos un modelo de ratón y un modelo humano. Aquí galectina 1 se expresa fundamentalmente en unos fibroblastos que se llaman células estelares, que están en el microambiente tumoral. Entonces hicimos cocultivos de esas células con células del sistema inmune y por otro lado cruzamos ratoncitos que eran susceptibles a hacer cáncer de páncreas, que tienen dos mutaciones en KRAS y P53, junto con nuestros ratoncitos knockout de galectina 1. ¿Qué pasó? La deficiencia en galectina 1, la ausencia de galectina 1, resultó claramente en una reducción de la metástasis, de la angiogénesis, un aumento de células CD4 y un aumento de unas células particulares que se llaman células mieloides supresoras, que son células muy misteriosas en el microambiente tumoral, pero hacen de todo. Hacen todo lo que uno piense que es malo para el paciente y bueno para el tumor, las hacen estas células, son cómplices de la respuesta inmune. Estas células hacen angiogénesis, suprimen la respuesta inmune, etc. Y este es un trabajo que está en revisión, que lo hemos mandado ya 2 veces y que estamos esperando y esperamos que ya prontamente se publique, pero básicamente lo que vimos es que galectina 1 se unía a estas células mieloides supresoras, son las que están cerquita del tumor, y sincroniza ambas funciones. Esta célula, que era un misterio, ¿por qué podía hacer inmunosupresión y angiogénesis a la vez?, converge en una señal mediada por el factor de transcripción STAT3, lo cual lleva a esta célula a inducir inmunosupresión y angiogénesis y a promover el escape tumoral, justificando que el bloqueo de esta proteína de galectina 1 disminuye la acción de estas células, que son uno de los enemigos principales en el microambiente. O sea que galectina 1, bajo todo punto de vista, es mala. Mata linfocitos T, paraliza células dendríticas, activa a células mieloides supresoras. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos neutralizarla con fines terapéuticos? ¿Podemos neutralizar galectina 1 en el microambiente tumoral? El bloqueo de galectina 1, según lo que vimos, tendría dos
Dos ventajas. Incrementaría la respuesta inmune frente al tumor, pero por otro lado suprimiría la angiogénesis aberrante, suprimiría la formación de vasos sanguíneos. Y esto sería novedoso porque todavía no hay ningún agente que haga las dos cosas juntas. O tenemos el anti-VEGF, que es antiangiogénico, o tenemos la inmunoterapia con anti-PD1, que es inmunoestimulatoria. Bueno, en esta revisión que publicamos este año en Nature Review Drug Discovery, discutimos todas las posibles estrategias que uno podría tener para bloquear galectinas y que se están haciendo en el mundo, no somos los únicos. Básicamente hay grupos y hay una empresa en particular que trabaja en inhibidores químicos que se unen en el bolsillito de unión a azúcares y que inhiben químicamente a galectinas. El gran problema es que por ahí es difícil tener selectividad por galectina 1 y no por otros miembros de la familia, aunque se está mejorando tanto que ya hay muchísima más afinidad por una por otra. Después hay otros grupos que trabajan en polisacáridos mucho más grandes que inhiben la respuesta. Hay otros grupos que trabajan con péptidos o péptidomiméticos que se unen en un lugarcito diferente del reconocimiento de carbohidratos. ¿Y qué decidimos hacer nosotros, que venimos de la tierra de César Milstein? Hacer anticuerpos monoclonales neutralizantes, específicos, selectivos de galectina 1 y con una buena afinidad. Este es uno de los primeros anticuerpos que generamos, donde, como pueden ver, este es un modelo muy angiogénico, que es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tumor que afecta a pacientes HIV tardíos, no tratados en general, y es uno de las infecciones que se ven, en realidad, como proviene de un virus, proviene de una infección oportunista con el virus herpes tipo 8 y genera este sarcoma de Kaposi. Es uno de los marcadores de la progresión a SIDA. Lo interesante es que es muy vascularizado, entonces uno puede ver la vascularización perfectamente. Fíjense cómo el anticuerpo inyectado 2 veces a la semana en este modelo suprime el volumen tumoral, suprime la vascularización y suprime la fosforilación del receptor tipo 2, que es el mecanismo a través del cual nosotros proponemos que actúe. Por otro lado, en tumores resistentes al tratamiento anti-VEGF, suprime el volumen tumoral y aumenta la llegada de células CD8. Entonces, galectina 1 se comporta como un villano en el microambiente tumoral. Promueve escape tumoral, induce la muerte selectiva de células T, particularmente TH1, TH17 y CD8, genera señales tolerogénicas a células dendríticas, paraliza células dendríticas y células mieloides supresoras, favorece la expansión de estos cómplices de células T regulatorias, es mala bajo cualquier punto de vista. Promueve, y esto no lo vimos, macrófagos hacia un perfil muy antiinflamatorio y vincula la hipoxia con la angiogénesis y también activa el mismo receptor que el VEGF promoviendo vascularización. Y este es otro trabajo donde vimos que nuestra microbiota es importante para aumentar la cantidad de galectina 1 que hay en el microambiente. Bueno, esto lo voy a saltear un poquito y vamos a ir a la otra cara de la moneda, ahora sí me voy del otro lado. Está el yin y el yang, porque dijimos que galectina 1 era un villano en el microambiente tumoral. Pero ¿para qué puede ser bueno? ¿Para qué nos puede servir? Para eliminar linfocitos T que están causando daño a nuestros tejidos en un escenario de enfermedades autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Cuando nuestros linfocitos, que ya se han activado ante otros estímulos, comienzan a dañar nuestros propios tejidos. Y ahí aparece la artritis reumatoidea cuando hay daño a las articulaciones, y ahí aparece la esclerosis múltiple cuando hay daño a las vainas de mielina, de mielinización, inflamación, neurodegeneración, o la diabetes cuando hay daños al páncreas. Entonces nos preguntamos si galectina 1 en sí misma podría ser buena para poder tratar una enfermedad autoinmune. Y esto es como el libro de Cortázar, ¿no? Que uno de rayuelas que uno puede ir y volver en distintos momentos. Vamos a irnos al año 99 de nuevo, cuando esto fue el final de mi tesis, que intenté ver si galectina 1 podía suprimir alguna enfermedad autoinmune, y demostramos que la terapia génica, cuando llevábamos el gen de galectina 1 a un sitio inflamatorio en ratoncitos que tenían artritis, se veía lo siguiente, y vamos a pasar un poquito. Fíjense, estos son ratoncitos que tenían artritis cuando eran tratados con galectina 1 o cuando el gen de galectina 1 llegaba al sitio inflamatorio, y fíjense la reducción del infiltrado. Cada uno de estos puntitos son células mononucleares que están en el sitio
de artritis. Y esta es la supresión que se veía de la inflamación de las patitas. Y este fue el trabajo que a nosotros nos llenó de alegría, digamos, era como una de las conclusiones del otro lado de la moneda. Después de este trabajo, pudimos observar que galectina 1 también suprimía en uveitis, en esclerosis múltiple, en orquitis, en diabetes, en distintas enfermedades autoinmunes, y otros laboratorios en el mundo también empezaron a trabajar demostrando que galectina 1 tenía un perfil terapéutico en estas enfermedades. Fíjense, este experimento son células dendríticas que eran pulsadas con el autoantígeno de la encefalomielitis autoinmune experimental, que es un modelo de esclerosis múltiple, cuando son inyectadas en ratoncitos que tienen la IAE, la encefalomielitis autoinmune experimental, cómo suprime el score clínico y disminuye la desmielinización en la patología. Pero, si esto era verdad, ratoncitos, ¿qué pasaría en ratoncitos que no tienen el gen de galectina 1? Al no tener el gen de galectina 1, no podrían matar linfocitos T que están de más. Y si no pueden matar linfocitos T que están de más, esos linfocitos T que causarían daño a los tejidos y autoinmunidad. Entonces deberíamos ver en ratoncitos knockout autoinmunidad, y esto es lo que vimos. Dejamos envejecer animales knockout deficientes en galectina 1 y al año empezaron a tener una autoinmunidad, especialmente glándulas salivales, llamados el síndrome de Sjögren, que se ve en pacientes. Se veía una autoinmunidad con cialoadenitis en esos ratones, y esto también lo correlacionamos con pacientes, y esto tuvo que ver con un aumento del infiltrado inflamatorio en estos ratones. O sea que galectina 1 es un mecanismo homeostático que frena la respuesta y que es importante en cáncer para evitar la autoinmunidad, pero las células tumorales la cooptan para poder generar tumores. ¿Y qué pasa a nivel del sistema nervioso central? Galectina 1 será importante, especialmente en la esclerosis múltiple. Y lo que vimos en este trabajo fue que durante la inflamación en el sistema nervioso central, las células que producen más galectina 1 a niveles de los tumores son los astrocitos. Son las células más marcadas para galectina 1. En situación de una resolución de la respuesta inflamatoria, los astrocitos producen galectina 1 en su forma dimérica. Es importante que esté dimérica para que pueda entrecruzar receptores. Y esto se une al CD45 en células de microglía. Recordemos que la microglía es responsable en gran parte de la neurodegeneración. Y lo que hace es desactivar la microglía y transformarla en una microglía M2, evitando la neurodegeneración. O sea que galectina 1 no solamente mata linfocitos T, sino que también desactiva la microglía. Y esto lo publicamos en el año 2012 en Immunity. Y después quisimos ver qué pasaba en la fisiopatología intestinal. Ustedes saben que una enfermedad intestinal importante es la enfermedad de Crohn, la enfermedad colitis ulcerosa. Son linfocitos T que dañan el intestino. Pero me interesa mucho este experimento en particular que hicimos ahí. Hay un modelo de transferencia adoptiva de linfocitos en el cual, cuando yo transfiero linfocitos T patogénicos en un ratón que es inmunodeficiente, se ve una gran cantidad de inflamación intestinal. Entonces dijimos, ¿por qué no transferimos linfocitos que no tengan ese ácido oxálico? Si no tienen ácido oxálico, ¿qué pasaría? Hay más ligandos para galectina 1. Galectina 1 los mata muchísimo más. Cuando se los inyectamos a los ratones, la enfermedad es mucho más leve, porque galectina 1 no puede inducirle apoptosis. Pero cuando le inyectamos linfocitos que no tienen justamente los ligandos de galectina 1 no puede matarlo. Hay una gran cantidad de linfocitos y lo que se ve es una enfermedad mucho más severa que con los wild type. Y en este trabajo nos sirvió para poder defender ese paradigma, que no solamente depende de galectina 1, sino del apagado o del prendido de los azúcares en la superficie de la célula. Y lo publicamos hace bastante poco, en el 2021. Y hay un modelo que es fundamental, que a nosotros nos interesaba mucho, porque es un modelo que tiene el componente inflamatorio, pero también el componente vascular, pero del lugar de la inflamación crónica. Y se lo voy a decir muy rápido, y es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis, realmente la única forma que hay de tratamiento hoy en día es la prevención de los factores de riesgo. En general es muy difícil de poder tratar una vez que se gatilla.
Quisimos ver cuánta expresión de galectina 1 había en pacientes con arteriosclerosis. Vimos que había una disminución muy marcada, especialmente en arterias que estaban comprometidas. Vimos en modelos, especialmente modelos de arteriosclerosis inducidas por un adenovirus, que lo que hace es secuestrar el receptor de LDL. Entonces, LDL, que tiene colesterol, hay muchísimo en sangre, es un modelo de hipercolesterolemia que genera arteriosclerosis. Fíjense cómo los ratones knockout de galectina 1 tenían lesiones de la pared de la aorta muchísimo mayores y las áreas comprometidas eran muchísimo mayores. Cuando inyectamos galectina 1 podíamos ver una supresión de la patología y estas células macrófagos que se comían, que captaban estas lipoproteínas con colesterol, disminuían y se traducían en macrófagos que estaban. O sea que galectina 1, bajo estos parámetros de tratamiento vascular o antiinflamatorio, podían también servir eventualmente para la inflamación crónica. Vamos a ir más rápido. Entonces, si el anticuerpo antigaluno nos sirve para cáncer, ¿qué podemos hacer para poder tratar enfermedades autoinmunes? La inyección de galectina 1, el problema que tenía es que teníamos que inyectar mucho, 100 microgramos por día, que era muchísimo para poder causar un efecto inmunosupresor. Y esto podía ser tóxico. Entonces, realmente esto nos preocupaba muchísimo hasta que vinieron químicos al laboratorio nuestro y biofísicos que nos salvaron la vida. Empezaron a modelar la proteína y ahí empezamos a preguntarnos qué características físico-químicas podríamos cambiar de la proteína para transformarla en una potencial terapia. ¿Será que un problema es el equilibrio entre el monómero y el dímero? Entonces hicimos dímeros covalentes. Después, ¿será que el problema es de unión al ligando? Pero finalmente determinamos que el problema estaba en la oxidación. La galectina 1 llegaba a un sitio inflamatorio, inmediatamente se oxidaba. Entonces perdió su función. A su vez, el pH muy bajo de los sitios inflamatorios también la desactivaba. Empezamos a hacer mutaciones de todo tipo y descubrimos que es una proteína pequeña pero con 6 cisteínas. Ustedes saben que las cisteínas son raras, digamos, en una molécula. Empezamos a hacer mutaciones de las cisteínas, descubrimos 2 cisteínas que eran claves y a su vez que evitaban la oxidación de la proteína en el microambiente inflamatorio si las mutábamos, y a su vez una histidina que se protonaba cuando el pH era muy bajo en el sitio inflamatorio, y cuando se protonaba perdía la capacidad de interaccionar con los carbohidratos. Dijimos bingo, mutamos esos y lo que generamos es la supergalectina 1. Esta supergalectina 1 muy power, inyectada solamente una vez cada 2 semanas, tiene el mismo efecto que la anterior wild type inyectada todos los días. Y dijimos, esto se puede transformar en un tratamiento. La patentamos, estamos preparando el trabajo. O sea que todo lo que están escuchando, como dijo Eduardo el otro día, es nuevo y es la primera vez o una de las primeras veces que lo cuento. Así que no salga de acá, que no me grabe. Bueno, fíjense, este es un modelo de esclerosis múltiple. ¿Se acuerdan que se los mencioné hace un rato? La encefalomielitis autoinmune experimental. Este es el score clínico, o sea, cuanto más arriba significa mayor severidad de la patología. Fíjense lo que hacen distintas concentraciones galectina 1 recombinantes, llegamos hasta acá, pero cuando utilizamos la supergalectina 1 podemos suprimir sustancialmente, con mucho mayor potencia la enfermedad. Y esto desaparece en ratoncitos que no tienen glicanos N-glicanos complejos, porque la interacción entre la supergal también depende de esa información decodificada. Este es otro modelo de artritis, donde fíjense cómo la supergal suprime la enfermedad, y este es otro modelo de inflamación intestinal, que acá lo que se ve es al revés, cómo se gana en esta curva verde peso el animalito cuando es inyectado con la supergalectina. Hicimos un ensayo con Hugo Ortega en la Facultad de Veterinaria de Esperanza y queríamos ver a dónde llegaba la galectina 1 cuando la inyectábamos. Entonces lo marcamos con infrarrojo, vimos al infrarrojo cercano de bioluminiscencia. Fíjense, estos son ratoncitos controles y estos son ratoncitos con artritis. En los ratoncitos con artritis se ve rojo acá en la base de la cola donde se inyecta la supergal, pero también en las extremidades que están comprometidas, y esto desaparece en el tiempo. Y es bastante selectivo, la galectina va hacia donde hay inflamación
Y esto nos alegró muchísimo porque hicimos todos los parámetros de seguridad, de toxicidad, la guía de administración la conocemos y ya tenemos muchísima más información. Y bueno, sé que me estoy extendiendo, pero ¿puedo? Un poquito más. Ustedes, Daniela es la que maneja. Si Daniela me dice que me tengo que bajar, yo me bajo ya. Unos minutos más. Buenísimo. Ahora corro un poquito. Hay una de las preguntas del millón que uno se hace, que tiene que ver con todos estos mecanismos inmunosupresores. Y que ustedes se habrán preguntado en el tiempo, que tiene que ver con el embarazo. Y la pregunta del millón es ¿por qué tu madre no te rechaza? Básicamente, hay muchos motivos. Algunos nos rechazan. ¿Qué es eso? Puede pasar muchas cosas. Pero básicamente, ¿qué es? El feto que está creciendo es mitad antígenos maternos y mitad de antígenos paternos. Y sin embargo, en la mayoría de los casos se genera un embarazo exitoso. Y entonces, los linfocitos de la mamá no rechazan al feto que está creciendo. Entonces dijimos, si galectina 1 mata linfocitos T en un tumor, ¿podría ser que también esté protegiendo al feto que esté creciendo? Y nos entusiasmó mucho esa pregunta, hicimos varios experimentos y lo que vimos como conclusión es que durante el primer trimestre del embarazo, la progesterona actúa sobre el promotor de galectina 1, aumenta la cantidad de galectina 1 y galectina 1 genera los mismos circuitos tolerogénicos y de inmunosupresor que habíamos visto en los tumores, justificando la relevancia fisiológica de galectina 1, que sirve también para mantener el embarazo. Fíjense, estas son ratonas en cruzas alogeneicas que son knockout, que son deficientes en galectina 1. Fíjense la cantidad de abortos que tienen, de pérdidas fetales, y cuando se inyecta con galectina 1 en forma intrauterina se recupera. Publicamos ese trabajo en Nature Medicine en 2007, fue una enorme alegría, y después quisimos ver si clínicamente tenía relevancia, y como yo estaba en esa época en el hospital de clínica junto con Leonardo Feinborn, él me dijo, bueno, acá hay plasmas de mujeres que tienen abortos recurrentes espontáneos, y lo que vimos es que tenían muchísima más cantidad de anticuerpos bloqueantes antigalectina 1, que al bloquear galectina 1 disminuye galectina 1 en plasma, y entonces habría otra forma de poder pensar también el aborto desde un lugar del sistema inmune, el aborto recurrentes espontáneos, especialmente. Y bueno, la última pregunta es, si todo esto actúa en cáncer, en enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, en embarazo, ¿qué nos falta? Infecciones. No les voy a contar las historias completas, pero también les quiero decir que demostramos que algunos microbios también cooptan, aprovechan la galectina 1 para evadir la respuesta inmunológica del huésped. En este caso hicimos un trabajo en Trypanosoma cruzi, otro en una bacteria que es la Yersinia enterocolítica, que es endémica en una zona, especialmente la zona de Cuyo, San Luis, en Argentina, en Clamidia trachomatis y finalmente hace un año en la infección por HIV. Muchísimas gracias, Teresa. Es la gran pregunta que nos pone ansiosos y que cuando nos despertamos cada día pensamos. Básicamente ahora nuestro camino es, con ambas cosas al mismo tiempo, el anticuerpo antigalectina 1 y la supergal, es ahora producirla en buenas prácticas de manufactura, preparar todos los papeles para presentar para las autoridades regulatorias. Estamos buscando justamente partners para poder hacer eso. Tenemos inversores privados que han apostado a nosotros para poder comenzar esta primera fase. Son inversores ángeles con los cuales hemos comenzado, pero nos alcanza para poder hacer esta etapa. Calculamos que si todo sale bien, en 2 años podríamos tener una fase 1 de seguridad que querríamos hacerla multinacional. También estuvimos preguntando si hay fase 1 por acá, por Uruguay. Tenemos muchos deseos de que sea multinacional. Y bueno, y si todo eso y la seguridad es la misma que pudimos ver en los ensayos preclínicos de la Facultad de Veterinaria de Esperanza, creemos que podríamos pasar a una fase 2, y ahí creo que el sentido de Galtec es ese, ¿no es cierto? Va a llegar un momento que va a haber necesidad de licenciar, pero lo interesante cuando nosotros planteamos en la forma de hacer todo esto, se planteaba la posibilidad obviamente de licenciar a una empresa multinacional. Pero lo que nosotros pensábamos era, si nosotros acompañamos a los productos, permitimos que maduren, vemos que pasan y es
todo es ensayo y error, ¿no? Porque podemos tener el mejor producto del mundo y después no funciona y tener que cambiarle la afinidad o tener que ver qué pasa. Pero mientras nosotros vamos controlando esa situación, nos sentimos mucho más tranquilos, le damos valor, maduran los productos y cuando los licenciemos, después va a ser un hito importante que va a redundar en ese retorno que yo les conté. Bien, bueno, justamente muchas de las cosas que les fui contando tuvieron que ver con esa resiliencia, con esa historia de poder levantarse de los momentos claves. Como les contaba, hubo momentos donde yo pensaba que no era buen científico, no me salía absolutamente nada, pensaba que no tenía talento para hacer ciencia, perdía becas, perdía concursos, me iba mal, no sacaba subsidios y realmente a mí me ayudaron mucho mis amigos, o sea, conocer gente que me ayudara a salir adelante porque había un sueño por cumplir. Cuando hay algo que uno quiere hacer fuertemente, levantarse de esos momentos de crisis y aprovechar esa crisis como también una oportunidad. Yo les dije que el centro de la charla va a ser oportunidades. Nada de esto hubiese sido posible de generar esta empresa de base tecnológica, de poder llegar a los pacientes, si no me hubieran dado oportunidades. El Estado argentino me dio oportunidades, el CONICET me dio oportunidades, mis maestros me dieron oportunidades, mis padres. Entonces todo esto se trata también de eso y de valorar los talentos de los compañeros, porque en realidad ninguno puede hacer esto solo. Yo les mostré un montón de gente durante todo el proceso. Entonces a mí me da un poquito de vergüenza a veces venir y yo soy solamente el vehículo para contarles cosas que hicieron otros, que hicieron chicos jóvenes, becarios, gente grande, colaboradores, un montón de gente para construir algo que puede potencialmente después ayudar a tratar mejor algunas enfermedades. Pero la única forma es salir de ese lugar donde uno cree que tiene que tener todos los talentos. Hay muchísima gente en ciencia que tiene talentos completamente diferentes y mis colegas seguro van a sentir que les pasa lo mismo. Algunos servimos para escribir hipótesis, otros para hacer experimentos, otros para poder hacer bioinformática, por ejemplo, como Yamil, uno es representante de nuestro laboratorio acá, que hace toda la bioinformática del laboratorio. Y el punto principal es saber trabajar en equipo, valorar al otro, poder mirar un poco más y tener empatía por lo que le está pasando al otro y acompañarlo y invitarlo a estas aventuras. Porque muchas veces, tomándolo como una aventura, como empezó la charla, una dulce aventura, se hace un poquito más corto y mejor el camino. Porque en ese camino va a haber muchas piedras, va a haber muchas crisis. Pero lo importante es que cada vez esa crisis, esa decepción, esa frustración dure menos. Yo sé que siempre duran, a mí me rechazan trabajos y me bajoneo aunque sea una hora. Y después pienso en la próxima revista para poder mandarlo, o pienso en cómo podemos corregir todo eso. Y vamos a encontrar muchísimos obstáculos porque los sueños tienen que ser grandes, uno tiene que tratar de volar lo más alto posible. Y la única forma de poder lograrlo, especialmente desde este lugar del mundo, es poder hacerlo en conjunto, poder hacerlo junto a sus compañeros, poder colaborar entre distintos países de la región para poder que sea un faro para el resto del mundo. No tenemos que estar todo el tiempo pendientes de que los grandes descubrimientos vengan del primer mundo y estar esperando a que el tratamiento para el cáncer, enfermedades autoinmunes o infecciosas venga de algún otro lugar. Podemos ponerle fuerza. Hay una formación en las universidades latinoamericanas que es impresionante, en las escuelas secundarias, y es cuestión de poder empoderarse y salir adelante y motivarse y pensar que todos podemos hacerlo. Y lo más importante, para los que somos un poquito más grandes, es generar esas oportunidades para que haya inclusión, que nadie se sienta excluido, que todos sientan que pueden llegar, porque todos tienen talentos y capacidades para llegar. Nadie es mejor que otro. Todos tienen talentos diferentes para poder construir. Ese es para mí el mensaje que me gustaría darles a los chicos. Que se queden, que peleen, que lo hagan colectivamente, que hagan todo lo que deseen, pero que nunca dejen de cumplir los sueños que tienen.